Los riñones cumplen una importante función depuradora de nuestra sangre. Cada día lo recorren cerca de 180 litros de sangre para formar cerca de 2 litros de orina. Poseemos 2 riñones, cuya forma recuerda a la de una haba o habichuela. Poseen una longitud de 12 a 14 centímetros y un ancho de 3 centímetros. Se encuentran localizados en la región posterior de nuestra cavidad abdominal, en el espacio retroperitoneal. El riñón derecho se localiza levemente más hacia caudal que su homólogo izquierdo, básicamente porque sobre él se encuentra el hígado. Sobre cada riñón se encuentra la glándula suprarrenal. Además, cada riñón recibe sangre de la arteria renal, la cual es evacuada a través de la vena renal. Por lo demás, su función excretora le permite formar orina, que es drenada a través de ambos uréteres para ser almacenada en la vejiga. La unidad funcional del riñón es el nefrón, o nefrona, y cada riñón posee cerca de 2 millones de estos. Como elemento funcional, es el encargado del filtrado, por lo tanto se relaciona con los capilares provenientes de la arteria renal, los cuales forman un ovillo denominado glomérulo. La relación se produce a través de una región del nefrón denominada cápsula glomerular. Además, el nefrón posee otros segmentos morfológicos denominados túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Como la función principal del riñón es el filtrado, la consecuencia es la producción de orina. Este filtrado corresponde al paso de líquidos desde el capilar glomerular a la nefrona. Estos líquidos deben atravesar el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y a los podocitos. El endotelio capilar posee fenestraciones o poros que facilitan el paso de líquido y de soluto. Sin embargo, la membrana basal, siendo muy gruesa, es la principal barrera, permitiendo el libre paso de solutos con un peso molecular menor a 10.000, siendo parcialmente permeable a moléculas con un peso molecular entre 10.000 y 70.000, y cesando definitivamente con moléculas con un peso molecular mayor a 100.000. Por último, los podocitos son células que presentan prolongaciones sobre la membrana basal. Estos cumplen el rol de ser selectivos solo a ciertas moléculas, ya que permiten el paso solo a moléculas con carga positiva. El líquido que atraviesa esta barrera debe pasar por el espacio que queda entre las prolongaciones, espacios que actúan como filtros. Para producir esta filtración de sangre, el riñón echa mano a la fuerza hidráulica generada por el corazón, la cual llega al riñón con una presión correspondiente al 60% de la presión arterial media, lo que sería algo así como 60 milímetros de mercurio. Esta presión hidrostática es considerada una presión a favor de la filtración, ya que promueve el paso de líquido y soluto al interior del espacio glomerular. Sin embargo, también encontramos presiones que se oponen al filtrado. Estas son la presión hidrostática dentro del espacio glomerular y la presión coloidosmótica del espacio glomerular. Si recordamos, la presión coloidosmótica corresponde a la presión generada por las proteínas en una solución y por lo tanto genera una atracción de líquido. Durante el proceso de filtrado, una gran cantidad de líquido penetra al nefrón, pero como la membrana es impermeable a un gran número de proteínas, por ende, estas tienden a acumularse en el capilar, produciendo un aumento en la presión oncótica, lo que se traduce en un aumento en la atracción de agua y pasa a considerarse una fuerza de oposición al filtrado. Si a la presión hidrostática capilar, que corresponde a la presión arterial renal, que es de 60 milímetros de mercurio, le restamos la presión hidrostática de la cápsula glomerular, que corresponde a 18 milímetros de mercurio, y además le restamos la presión oncótica capilar, que corresponde a 32 milímetros de mercurio, obtenemos la presión
neta de filtración, la cual por ende corresponde a 10 milímetros de mercurio. Presión más que suficiente para producir el filtrado de 180 litros de sangre al día y producir 2 litros de orina. Sin embargo, el proceso no termina aquí. Luego de atravesar la membrana glomerular, el líquido con sus solutos recorre un intrincado camino antes de terminar en la vejiga en forma de orina. El porcentaje de líquido que logra atravesar la membrana glomerular corresponde a la fracción de filtrado. De los 650 ml por minuto de sangre que recorren los riñones, luego del filtrado glomerular, unos 125 ml por minuto de plasma comienzan su recorrido en las porciones proximales de los túbulos, con una concentración de solutos de unos 300 miliosmoles por kilogramo. Sin embargo, la producción de orina es de tan solo 1 ml por minuto, con una concentración variable de 50 a 1200 miliosmoles por kilogramo. Por lo tanto, surgen algunas interrogantes. ¿Dónde queda el resto del líquido? ¿De dónde aparecen estas moléculas? Esto se explica gracias a dos procesos que ocurren por la interacción de los túbulos y los capilares peritubulares. Estos son la reabsorción y la excreción tubular. La reabsorción corresponde al paso de líquido y solutos desde el lumen tubular al capilar peritubular. La excreción, por otro lado, corresponde a lo contrario, es decir, al paso de estos elementos al túbulo desde los capilares. A raíz del desarrollo de estos sucesos, podemos definir la transferencia neta de una sustancia, correspondiente a la diferencia entre la cantidad reabsorbida y la excretada de dicho elemento, es decir, la cantidad final que se movió al capilar. Por otro lado, la carga tubular corresponde a la cantidad de una sustancia que es excretada al túbulo en un tiempo determinado. Pues bien, la reabsorción y la excreción se producen por diversos mecanismos y no ocurren de igual medida en los diversos tramos del nefrón. Para que una sustancia se reabsorba o se excrete, debe atravesar diferentes regiones e interviene en diversos espacios. Estos sitios morfológicos corresponden al lumen del tubo, al citoplasma del epitelio tubular, al intersticio y a los capilares peritubulares. Y al igual que cualquier molécula, estas pueden difundir por osmosis, por difusión simple, por transporte activo, etc. Las moléculas que se transporten de forma facilitada, es decir, que requieran un canal proteico y además que se transporten de forma activa, por lo tanto con gasto de ATP, van a estar supeditadas a un tope de su difusión, es decir, a un paso limitado por la membrana dependiendo de su concentración. Esto debido a que los canales, en concentraciones elevadas de soluto, tienden a saturarse. Esto determina un transporte máximo tubular. Estos movimientos moleculares de reabsorción y de excreción, como mencionaba anteriormente, no ocurren en igual medida en los distintos tramos del nefrón. En el túbulo proximal se produce un intenso proceso de reabsorción. El sodio juega un importante rol en este acontecimiento, ya que actúa como un ion adjunto en el mecanismo de cotransporte de sustancias, como bicarbonato, fosfato, lactato, y de moléculas con valor nutritivo, como la glucosa y los aminoácidos. En esta sección hay un gran movimiento de agua por osmosis. En el asa de Henle, región que continúa del túbulo proximal, se pueden divisar tres regiones funcionales: la rama delgada descendente, la rama delgada ascendente y la rama gruesa de Henle. En la rama delgada descendente se produce la difusión de agua y solutos como urea y sodio. En la rama delgada ascendente se produce una difusión de solutos pero no de agua.
En la rama gruesa se experimenta una dilución del contenido del nefrón a raíz de la salida de sodio, cloro, calcio, bicarbonato, magnesio, entre otros iones. Por último, la circulación a través del túbulo distal y colector va a experimentar procesos de reabsorción de agua y de iones. En el túbulo distal va a ocurrir una intensa reabsorción de sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio y bicarbonato, y además una excreción en menor medida de hidrógeno. Además, en la porción caudal del túbulo distal y en el túbulo colector, en presencia de la hormona antidiurética, una importante molécula liberada por la neurohipófisis, ocurrirá la reabsorción profusa de agua, jugando un rol importante en el control de la volemia. Finalmente, la orina producida descenderá a través de los uréteres para ser almacenada en la vejiga.